Dentro de las técnicas empleadas para producir e identificar una planta genéticamente modificada, que es la parte de este módulo, primero vamos a hablar sobre qué técnicas se usan justo para producir este tipo de organismos. Pues para eso primero definamos qué es un organismo genéticamente modificado, o OGM por sus siglas, y es cualquier organismo cuyo DNA, cuyo genoma ha sido transformado mediante la transferencia de material genético ajeno al propio. Es decir, se le va a introducir o va a cambiar su material hereditario por medio de técnicas de biotecnología. Esto último es muy importante porque legalmente la definición de los OGM incluye que esta modificación al DNA de estos organismos debe ser por técnicas de biología molecular o lo que se resume por técnicas biotecnológicas. Entonces, esa es una diferencia clave en este tipo de organismos, ya que si por ejemplo ustedes o si se cruzan dos especies para generar un híbrido, evidentemente estamos generando un nuevo organismo genéticamente, pero no es un OGM. Entonces, para tener un OGM, a fuerza debe tener o debe haber sido producido por medio de técnicas de DNA recombinante, así se le llama, o por biotecnología. De tal manera que podemos distinguir dos tipos de organismos genéticamente modificados. En cuanto a las plantas, bueno, está la producción convencional, que a final de cuentas no va a producir un OGM, como ya habíamos dicho, desde el punto de vista legal, en el cual pues vamos a introducir genes por medio de la polinización, o sea, cruzar especies distintas para generar un híbrido. Entonces, esta sería la técnica convencional, la que hasta la fecha y desde hace miles de años del inicio de la agricultura se emplean justo para tener nuevas variedades con X características o para mejorarlas, que es lo que conocemos como domesticación de las especies. Y la otra ya es la producción por modificación genética, que es ya lo que nos va a dar los famosos OGM, que es introducir genes pero que pueden venir de cualquier organismo. Esa es la diferencia de una producción convencional en la que vamos a estar restringidos entre especies relacionadas, ¿no? Para que nos puedan dar un producto fértil, por ejemplo, a la producción por medio de la biotecnología, en la cual podemos introducir genes de donde sea, no importa que sean de plantas, pueden ser de bacterias, puede ser incluso de animales, de hongos, de cualquier lado. De tal manera que vamos a tener una mayor gama de genes para poder escoger, es decir, tenemos una mayor gama, un mayor menú de genes que podemos meter a las plantas para mejorar las cosechas o para producir otro tipo de cosas, como vamos a ver a lo largo de este módulo. Entonces, en general, la biotecnología ha aportado a muchísimos campos en la ciencia y en la aplicación. Entonces, en la ciencia, evidentemente, la investigación ha aportado muchísimo la biotecnología en entender para qué funciona un gen, qué fenotipo le puede dar, qué características nuevas puede tener la planta, o entender qué función tiene ese gen en la planta, por ejemplo, ¿no? En la industria farmacéutica está muy interesada actualmente en utilizar a las plantas como fábricas, digamos, de fármacos, a lo cual ya se les llaman biofármacos, porque vienen de origen, digamos, de una planta, ¿no? Y en la cual la planta puede expresar alguna proteína recombinante o una proteína que puede ser aplicada, por ejemplo, como vacuna, ¿no? O anticuerpos. Eso lo vamos a ver a lo largo de este módulo también. En la agricultura, pues también se emplea ya mucho la biotecnología justo para tener cultivos resistentes a patógenos o que no requieran fertilizantes tan fuertes como los que se emplean actualmente, es decir, que sean plantas, por ejemplo, capaces de crecer en suelos deficientes con X nutrimento o Y. Y ambiental, pues justo también la biotecnología lo que busca es tratar de compensar por ejemplo, bajar lo que es el consumo o la producción ganadera, que ahora sabemos que es uno de los principales aportadores de la contaminación y principales contribuyentes del calentamiento global, pero si se baja la producción ganadera, evidentemente tiene que subir la producción agrícola. Entonces, es claro que en teoría,
las plantas genéticamente modificadas o la biotecnología en plantas podría ser muy útil también a nivel ambiental. Entonces, históricamente, nada más como algunos eventos importantes que han marcado en la biotecnología en plantas, en la década de los 80 fue cuando se generaron las primeras plantas transgénicas. De hecho, en este entonces está Herrera Estrella, que es un investigador mexicano, ahora está en Estados Unidos. Él fue el primero en lograr plantas transgénicas de Arabidopsis por medio de una técnica que se llama inmersión floral, y es una técnica bastante sencilla que hasta la actualidad se emplea bastante. Después, en los 90, finales del siglo XX, ya está la primera proteína farmacéutica que se expresa en plantas. Están las industrias ya enfocadas, o más bien ya interesadas en este tipo de tecnología, para que ya en el siglo XXI tengamos la primera proteína recombinante que se expresa en plantas, que ya está aprobada para uso animal. De hecho, es una enzima que se usa para la aplicación para ayudar a una enfermedad neurodegenerativa. Y ya vienen los primeros procesos comerciales de estas proteínas. Ya en la segunda década, después del 2010, viene justo la demostración también de la expresión transitoria a gran escala. Es decir, no necesariamente es requerido que el gen se transmita de generación en generación. Las plantas también dan esa opción de hacer expresión transitoria y solo se exprese en esas células. Entonces, la transformación de los eucariontes, como las plantas, en realidad se le llama transfección. Pero bueno, llegando al punto es lo mismo, ¿no? Entonces, transformar un organismo consiste en introducir DNA exógeno, es decir, DNA externo, extraño, foráneo, y vamos a introducir ese DNA a las células vegetales. Y se puede hacer, como ya lo mencionamos hace rato, de manera estable. Es decir, ese DNA se tiene que incorporar necesariamente al genoma de la planta para que se pueda heredar a la siguiente generación. De tal manera que por eso llamamos transformación estable o la generación de líneas transgénicas estables. Es decir, este carácter se va a estar herede y herede y herede. Y ya vamos a tener plantas transgénicas transformadas de manera estable. Y puede incorporarse tanto al genoma nuclear, como también se puede dirigir al DNA plastídico, que son estos organelos, los cloroplastos, que se van a heredar de manera independiente al núcleo, pero también puede ahí incorporarse al DNA. El chiste es que se herede a la siguiente generación de plantas. La otra es la transformación transitoria, la que en el 2010 se demostró, en el cual este DNA que vamos a introducir a las células no necesariamente se incorpora al genoma. De tal manera, se puede incorporar o no, pero el objetivo de la transformación transitoria es que solo se va a expresar en las células transformantes y no se va a heredar a la siguiente generación ni de células y mucho menos de la planta. Entonces, esto también es importante porque ahí, digamos, se va a evitar se anula por completo la probabilidad de contaminar, por ejemplo, especies silvestres, que es una de las grandes preocupaciones que hay, ¿no? A nivel general. Y en general, ¿cómo introducir el DNA? Hay dos maneras a grandes rasgos. Una es la que está basada en la utilización de vectores biológicos. El más famoso es la bacteria Agrobacterium tumefaciens, la cual de manera natural le transfiere material genético a la célula vegetal. Este DNA se le llama tDNA, T de transferencia, y se incorpora al núcleo de la célula vegetal y ocurre la expresión génica. La otra en el laboratorio es utilizar Agrobacterium tumefaciens, y la otra también es utilizar virus de plantas. Estos virus, evidentemente, para que funcionen, tienen que inyectar su material genético a una célula vegetal. Igual, nada más que imagínense que aquí en lugar de tener una bacteria tenemos un virus, pero es utilizar DNA viral, y los virus van a ser como vectores justo para transferir ese DNA. La otra es, no todas las plantas ni todas las células son susceptibles a ambos vectores, a la infección, digamos, de estos vectores. De tal manera que lo que se puede hacer es una transferencia directa. La más famosa y la más utilizada es lo que se conoce como biobalística, la cual consiste en utilizar partículas metálicas, que son estas, cubiertas con DNA.
Esto por medio de una pistola y en un vacío se disparan a gran velocidad de tal manera que van a incorporar al DNA directamente a las células. En ambos casos, en la mayoría de los casos, pero sí utilizando ambos métodos, ya sea la incorporación o la transferencia de DNA utilizando un vector, en este caso está aquí esquematizado Agrobacterium, pero puede ser un virus. La otra es tener a las partículas por medio del bombardeo, lo que se le conoce como biobalística, incorporar el DNA al tejido o a las células vegetales, en este caso igual, las bacterias van a estar en contacto con ellas, va a ocurrir la transferencia y el DNA se va a incorporar al genoma. En muchos casos, sobre todo en biobalística, pero en esto sí, necesariamente en Agrobacterium, en muchos casos se requiere que ahora estas células o tejidos se tienen que regenerar por medio de multiplicación en un medio que tenga hormonas, en la cual se va a producir un callo, que son células no diferenciadas. Después, jugando con hormonas, concentración de hormonas vegetales, se empiezan a regenerar las plantas, es decir, a partir de estas células que son totipotenciales, va a haber la diferenciación para la producción ya de tejidos y órganos de la planta misma. Obvio, como vienen de estas células que fueron transformadas, todas estas células ya están heredando el material genético que se incorporó ya sea por Agrobacterium o por el vector o por biobalística. Y finalmente se regenera la planta. Entonces, hablando de la transferencia por Agrobacterium, aquí está la bacteria. Más adelante vamos a hablar de estos vectores, que son los famosos vectores binarios, son los plásmidos binarios, en la cual aquí está el famoso tDNA, que es el DNA que va a transmitir la bacteria a la célula vegetal. Esto es Agrobacterium tumefacis, es una electromicrografía, y esta bacteria le va a transmitir o transferir ese DNA a la célula vegetal. Entonces, este mecanismo, este método, es el famoso floral dip, en el cual es Arabidopsis thaliana, y en la etapa en la que tenemos botones florales, se sumerge en una solución con bacterias. Las bacterias van a infectar esos botones donde están las células de los gametos femeninos y va a ocurrir después la fecundación, y esos gametos evidentemente van a heredar ya en el cigoto y luego en el embrión ese material genético que fue incorporado a esas células. La otra forma es, como les decía hace rato, se utilizan cortes de hojas. El chiste es que haya heridas, porque Agrobacterium lo que hace es infectar en heridas a los tejidos vegetales. Entonces tenemos cachitos de hojas en un medio, se pone en contacto con la bacteria para que la bacteria lleve a cabo la infección y posteriormente la transferencia de este material genético, que, ojo, nada más va a pasar este fragmento que se llama tDNA. Este es el que está transfiriéndose al genoma de la planta o de la célula vegetal, pues. Y se van a crecer en un medio con ciertos nutrientes y también hormonas para finalmente, como mencionamos hace rato, regenerar la planta. En este caso de Arabidopsis, que se hace por floral dip, es muy sencillo, porque lo que se tienen ya son directamente las semillas de las líneas transgénicas. No todas las plantas, de hecho prácticamente ninguna más que Arabidopsis, se logra de esa manera. La otra es la transformación transitoria. En este caso, por ejemplo, aquí son hojas de Nicotiana bentamiana, en las cuales, por ejemplo, en vez de la hoja, aquí se tiene una jeringa con una solución de Agrobacterium que está transformada con este vector. Entonces, digamos que esta bacteria transformante, aquí la tenemos en esta solución, y por presión se hace una agroinfiltración. Y evidentemente aquí lo que se ve como mojado es la solución que está entrando al tejido o este órgano, y ahí las bacterias van a infectar a esas células. Solo esas células van a expresar el gen que se logra transferir e incorporar al genoma, de tal manera que eso es una expresión transitoria, porque solamente se va a expresar en la hoja, no se va a transmitir a la siguiente generación. La otra metodología es por medio de biobalística. Aquí se ven estas micropartículas, aquí son de oro, pero también se usa mucho el tungsteno, evidentemente baja el costo, y el objetivo es, como estas son partículas metálicas, tienen carga positiva, es forrarlas. Estas son de tungsteno, con DNA.
el plásmido puede ser el mismo que se utiliza, por ejemplo, para Agrobacterium, o simplemente el gen que uno tiene interesado transferir a la planta. Entonces se van a forrar con esas moléculas de DNA y este es el aparato que generalmente se utiliza, en el cual aquí se pone al tejido vegetal, aquí está en grande. Todo esto es una cámara de vacío, de tal manera que aquí se ponen en una película las partículas en un plastiquito, en una mica, metálicas, obviamente viendo hacia abajo. Todo en esta parte se hace el vacío, se dispara y las partículas salen volando a gran velocidad hacia el tejido, de tal manera que van a penetrar a las células y el DNA ya queda dentro de las células. Cualquier DNA que esté en el citoplasma o en el citosol, para ser más concretos, se va a transportar al núcleo y de suerte se va a incorporar al DNA. Este es un ejemplo de la expresión transitoria. No nada más se usan hojas, también un modelo muy empleado en la ciencia son las células de epidermis de cebolla, tal cual, la que se compra en el mercado, en los puestos. Es tomar la capa esta de dermis, o sea, si quitan las capas de la cebolla, una capa de células, y entonces se dispara por biobalística. Y aquí, por ejemplo, tenemos células que están expresando a una proteína fusionada a GFP, que es la proteína verde fluorescente. Este es un experimento que se hizo, que GFP está fusionada a una proteína de membrana, de tal manera que la membrana de esta célula es la que está brillando en verde. Aquí se usa un marcador rojo que marca la membrana plasmática, ambos son colores primarios, y cuando juntamos esta imagen con esta otra imagen, vemos la colocalización del rojo y el verde que dan como resultado el amarillo. Este es el campo claro, y si ustedes ven, no nada más hay una célula, hay muchas células, pero solo esta célula es la que se transformó o la que logró incorporar ese DNA con el que se bombardeó, de tal manera que solo esta célula expresa a la proteína GFP y en la que vemos esta señal. Esta es esta misma. ¿Ok? Este es otro experimento hecho en hoja. Esta sí de nicotiana también es GFP, está en el citosol de la célula. En rojo está marcado, no está marcado, pero florece, hay autofluorescencia de la clorofila. Evidentemente son los cloroplastos los que están brillando rojo. Y aquí vemos la proteína GFP. Y si ustedes ven, igual, esto se hizo por agroinfiltración. Entonces aquí tenemos, solo estas dos células, de todas estas de acá, son las que están expresando GFP. ¿Ya lo vieron? Entonces, si ustedes ven, no es tan exitoso. En realidad es buscar en toda la hoja, ver cuáles sí se transformaron y cuáles, además de transformarse, logra expresarse el gen. Entonces aquí se ve GFP muy bien. Aquí es una proteína que estas células sí son las que se transformaron y es una proteína que se secreta, es decir, se ve el contorno de la célula con la proteína verde fluorescente. Aquí se ven los cloroplastos en rojo, marcando el interior celular, y aquí se ve esto. Estas son de bentamiana también. Y también fue un bombardeo, se hicieron se transformaron, hojas de Arabidopsis thaliana, y aquí está la proteína GFP, los cloroplastos, y aquí se ve esta proteína. Esta es expresión transitoria en hoja de Arabidopsis, de bentamiana y de bentamiana. Estos son los vectores que más se utilizan. Los vectores en realidad son moléculas de DNA, son plásmidos, que son DNA circular. De manera natural, Agrobacterium, ya les había mencionado, que transfiere material hereditario o DNA a las células vegetales. Y lo hace por un vector, que en realidad un plásmido que tiene esta información con esta otra. En el laboratorio, las cepas de Agrobacterium que venden, nada más tienen este plásmido, el cual tiene los genes necesarios para la transferencia de DNA. Y las compañías te venden estos vectores, que se les llaman vectores binarios, porque funciona este vector gracias a este otro. O sea, este vector va a llevar la función gracias a los genes que están en este otro. ¿Qué tiene este vector? Bueno, pues tiene el tDNA, que es lo que normalmente va a transferir la bacteria a la célula vegetal. Se llama tDNA porque es DNA de transferencia, y el cual tiene el borde izquierdo y el borde derecho.
Estos son los que se van a incorporar a genoma de la planta. Tiene un gen de resistencia para la planta para poder distinguir aquellas plantas que efectivamente incorporaron y expresan al transgen. Es decir, por ejemplo, resistencia a canamicina o resistencia a un herbicida, de tal manera que yo, ese cultivo vegetal que habíamos visto, lo voy a crecer en medio selectivo, de tal manera que solo las células que tienen incorporado y expresan este gen van a ser capaces. Y aquí está el gen de interés. Entonces, todo esto es lo que se va a insertar en el genoma. Esto no. Esto es necesario, pero para la clonación y replicación en la bacteria. Tiene aquí el origen de replicación de Escherichia coli, porque todo se clona y todo se trabaja en Escherichia coli, que es muy fácil de trabajar. Después, ya que está uno claro y que tiene ya claramente clonado el gen, por ejemplo, este gen de GFP, con lo que ustedes quieran, o el gen que ustedes se les antoje o que quieran introducir a la planta, lo clonan primero en Escherichia coli. Ya que dicen, pues sí está, todo está bien, la secuencia está bien, todo está adecuado, entonces ahora sí clonan, transforman, Agrobacterium tumefaciens. Y aquí está el origen de replicación en Agrobacterium. Ese es un gen de resistencia, pero para la bacteria. Generalmente es ampicilina, también se utiliza canamicina, etc. Pero eso es para seleccionar a la bacteria. Entonces, esta bacteria va a crecer en un medio en la presencia del antibiótico al cual este le da resistencia. Cuando ya se hace la transformación o se pone en presencia con la planta, por las células vegetales, solo se transfiere este y estos son los bordes que ayudan a que se incorpore al genoma de la planta. Ahora, esta, digamos, incorporación al genoma es de manera aleatoria. No hay una recombinación homóloga como ocurre en animales. Entonces, esto se va a incorporar a alguna región en el genoma de la planta. ¿Cuál? ¿Quién sabe? ¿En qué cromosoma? Pues no sabemos. Eso después hay muchas técnicas que te ayudan a descifrar o poder mapear y saber dónde se incorporó. Pero eso es importante saber. En plantas no hay manera de saber dónde se va a insertar. Sí hay manera de saber dónde se insertó, pero no se puede dirigir esa inserción. Estos son algunos ejemplos de los vectores que se utilizan. Por ejemplo, esta es la parte del DNA del plásmido que sirve para clonar, para clonar en la bacteria. Este es el origen de replicación de la bacteria. Van a ser resistentes a ampicilina. Y este es el famoso tDNA, que es lo que se va a transferir. Entonces, este es el ejemplo, este es un marcador. Entonces, por ejemplo, está que son muy famosos, es una serie de los PRL Gateway, se llama 100, pero hay 101, 102, 103, etcétera, que tienen, si ustedes ven, todos tienen la misma característica. El de canamicina, si ustedes ven, está fuera, dentro del borde izquierdo y borde derecho. ¿Ya lo ven? Entonces, este es resistencia, pero para la bacteria. Lo que se incorpora a la planta va del borde izquierdo al borde derecho. Y ahí está el gen, azul, que da resistencia basta. Basta es glufosinato de amonio y ese es un herbicida. Y bueno, el gen de interés. Este es otro, es bastante famoso, es Pecambia, así se le llama. Y aquí tenemos el borde izquierdo, el borde derecho, y aquí está el gen de resistencia a higromicina, otro herbicida, el cual le va a dar resistencia a aquellas plantas o células transgénicas o transformantes. Y afuera está este de canamicina. Entonces, esto es lo que sirve para la replicación y clonación en bacteria, y esto es lo que se va a transferir a las células vegetales. Estos son ejemplos de vectores binarios que van a encontrar en el mercado. Este es el que les acabo de decir, el PRL Gateway, que está basado en Pecambia, o sea, son con ciertas modificaciones, y da resistencia a Basta, que es el glufosinato de amida. Y está Pecambia, que es el que hace rato les había mencionado, pero si ustedes ven, hay de varias, hay con resistencia a Basta, resistencia a higromicina o resistencia a canamicina. Por ejemplo, da resistencia a Basta. Pevin, que es otro vector binario, da resistencia a canamicina, etc. Esos son los más utilizados: canamicina, higromicina, gentamicina, Basta,
etc. La otra, como ya habíamos visto, es utilizar vectores virales. Este sería un genoma viral y entonces el objetivo es cambiar, digamos, del genoma del virus y reemplazarlo por el gen de interés, de tal manera, o fusionarlo, de tal manera que podemos tener un virus vegetal no modificado, que es este, o con la proteína, por ejemplo, en la cápside, que sea la proteína de interés. Entonces, cuando las partículas virales se están formando, van a estar formándola con la proteína que ustedes quieren expresar en la planta. En este ejemplo es un virus quimérico, en la cual vas a tener partículas virales, pero también con nuestra proteína de interés o sin ella. O solamente un péptido en tándem, es decir, que va a generar muchas copias, bueno, esta proteína fusionada varias veces. Aquí está una, otra. Y es bastante útil. Los virus, digamos, de manera natural van a infectar con esta parte y esta otra parte, se va a incorporar y en medio, si ustedes ven, tenemos al gen de interés. ¿Sí? Esto es lo que podemos, digamos, sustituir por el gen de interés. Se utiliza mucho el virus del mosaico del tabaco, el virus del mosaico del caupi, el de la papa, el virus X, y el CAMB, que es el de la coliflor. Entonces, estos virus son muy utilizados, por ejemplo, para la industria farmacéutica, para la producción de biofármacos, que sean principalmente proteínas recombinantes, que se pueden utilizar, por ejemplo, como vacunas o cosas así, o anticuerpos, inclusive se pueden expresar en plantas. Ahora, la otra cosa que podemos hacer en las plantas es poder seleccionar dónde queremos que esa proteína se exprese. Entonces vámonos a lo chiquito de lo grande. Podemos escoger en la célula dónde queremos que esté la proteína. El DNA se va a incorporar en el núcleo. Entonces evidentemente aquí se va a transcribir, va a salir el mensajero, se va a traducir en el citoplasma, pero podemos escoger por medio de péptidos de tránsito si se va a la vacuola para que ahí se almacene o se vaya, por ejemplo, a los cloroplastos o a la mitocondria. Inclusive, como ya habíamos mencionado, es posible transformar cloroplastos, pero bueno, no vamos a entrar a ese detalle. La otra es que tenga un péptido señal, de tal manera que la proteína se traduciría en el retículo endoplásmico, pase a Golgi y finalmente se secrete. Y entonces podemos tener a la proteína recombinante en esta región de la célula. Entonces, ¿para qué es eso? Porque si se secreta, podría ser mucho más fácil purificar esa proteína recombinante. Si se queda en el citosol, es muy probable que sea muy soluble. Si la tenemos en la vacuola, es posible almacenarla bajo un pH ácido, porque las vacuolas son ácidas. Entonces, digamos que ahí va a estar muy estable esa proteína recombinante, que después se tendría que purificar, efectivamente. Entonces, uno puede dirigir a donde quiera la proteína una vez que se exprese. Entonces, aquí está esta construcción, en la cual, como ya habíamos visto, aquí está el borde derecho, el borde izquierdo. ¿Por qué lo puse al revés? O sea, en realidad este debería ser el derecho, ¿no? Pero actualmente los vectores modernos tienen el borde derecho y seguido del borde derecho viene el gen de interés, que va a estar bajo un promotor, más adelante vamos a hablar de él, y luego viene el marcador para poder seleccionar a las células y o plantas que sí se transformaron, y luego el borde izquierdo. ¿Por qué en este orden? Lo primero que se integra al genoma es el borde derecho, de tal manera que si tenemos células resistentes al marcador, quiere decir que sí se incorporó el gen de interés. Antes los hacían al revés y podían tener, y tenían de hecho, células y o plantas resistentes al marcador, pero sin el gen de interés, porque no lograba incorporarse toda la construcción. Entonces, si logramos tener el marcador, quiere decir que esto sí se incorporó. Entonces, ¿qué elementos debe de tener el gen para que éste se pueda expresar? Digamos, es el gen que codifica X proteína. Entonces, lo primero es que debe tener un promotor. El promotor es una secuencia que está arriba del gen, que va a dirigir y controlar la expresión del gen de interés. ¿Qué hace el promotor? Pues va a dirigir, o sea, va a indicar dónde inicia la transcripción o para hacia dónde debe de iniciar la transcripción y en qué sentido. Es decir, aquí llega la RNA polimerasa porque reconoce al promotor y por la misma direccionalidad del promotor se va a ir
esa RNA polimerasa la transcripción hacia este sentido, hacia donde está el gen de interés. El gen de interés que es la secuencia codificante tal cual, pero porque este gen tiene una región 5' UTR y 3' UTR. Estas regiones se llaman así porque son no traducidas, untranslated regions. Son simplemente secuencias que sirven para posteriormente facilitar su traducción. De manera opcional, bueno, aquí está el promotor, perdón, que puede ser constitutivo, inducible, tejido específico o sintético. Más adelante vamos a ver esos. Luego vienen estas regiones 5' UTR, que son regiones no traducibles, péptido señal, que es lo que les decía hace rato. El péptido señal va a dirigir que este gen, cuando se empieza a traducir, bueno, se transcribe y cuando ocurre la traducción, va a dirigir la traducción hacia el retículo endoplásmico, para después que esta proteína se secrete. También podemos hacer que la proteína tenga un péptido señal, por ejemplo, y que tenga una secuencia, por ejemplo, de retención, que es esta. Esa secuencia de retención lo que hace es obligar, digamos, a la proteína que se quede atorada en el retículo, lo cual en muchos casos es bastante útil. Finalmente vienen 3 UTR y un terminador. El terminador es porque viene la RNA polimerasa, empieza la transcripción y en algún momento debe terminar. Y aquí está una secuencia terminadora. Generalmente los vectores binarios que se venden en el mercado ya tienen un promotor y un terminador para que uno nada más incorpore la secuencia codificante. De hecho, esto también lo tiene y esto también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para que esto funcione? Primero es que se integre esa construcción que hace rato mencionamos, que se integre al genoma para que éste se pueda expresar. De tal manera que, como ya dijimos, pues una vez integrado al genoma, pues se tiene que transcribir para que el mensajero se pueda traducir y tengamos ya la proteína. Ahora, una de las ventajas que tienen las plantas es que como buenos organismos eucariontes, pues lo que hace es modificar posttraduccionalmente a las proteínas. Muchas proteínas eucariontes requieren estas modificaciones posttraduccionales, por ejemplo, glicosilación, que sin ellas la proteína no sería funcional. Eso pasa con los anticuerpos, por ejemplo. Entonces, si se expresan, por ejemplo, en una bacteria, la bacteria es incapaz de hacer este tipo de modificaciones, de tal manera que no son funcionales las proteínas y no serviría de nada. En el caso de las plantas, podemos tener eventos posttraduccionales que son hasta cierto punto similares a lo que ocurre en mamíferos, de tal manera que se pueden utilizar estas proteínas en caso de que sí funcione como uno quiere, pues se pueden utilizar como fármacos o con todo lo que uno necesita. Entonces, esta construcción que ya les había dicho, el borde derecho, el promotor, el gen de interés, ya sea que tenga su péptido señal o no, su 5' y 3' UTR, etc., el terminador y también el marcador de resistencia. Obviamente es un gen que va a conferirle resistencia, como ya habíamos dicho, a canamicina, higromicina, basta, lo que ustedes quieran, y obviamente debe tener su propio promotor y el borde izquierdo. Entonces, esto se tiene que integrar al genoma de la planta. Ese es su núcleo con su cromatina, ¿no? La heterocromatina, la eucromatina y el nuclear. Pero bueno, aquí está el DNA, ahí se tiene que incorporar. Entonces, el promotor, como ya habíamos dicho, puede ser constitutivo. ¿Qué es eso? Un promotor constitutivo va a dirigir la expresión del gen de interés en prácticamente toda la planta durante todo su ciclo de vida. Es decir, se va a expresar en raíces, en tallo, en hojas, en fruto, en todos lados, desde que es embrión. Muchos de los promotores constitutivos se usan inclusive para sobreexpresar un gen, porque son muy fuertes. Uno de los más famosos es el conocido como el 35S, que es el promotor del virus del mosaico de la coliflor y se usa justo para la sobreexpresión o expresión constitutiva de un gen. Generalmente ese promotor es el que se usa para los marcadores, porque todas las células deben ser resistentes a este antibiótico, a este herbicida, para que sea fácil la selección o en cualquier momento se pueda seleccionar a un transgénico. Puede ser el promotor tejido específico. ¿Qué quiere decir? Podemos dirigir la expresión del gen de interés a un tejido u órgano en específico que solo se expresa en fruto, por ejemplo.
o que solo se expresa en la flor, o que solo se expresa en la hoja, o que solo se expresa en la raíz. Eso también es muy útil. Muchos miedos, por ejemplo, de los transgénicos es que te estés comiendo el producto. Entonces, a lo mejor tenemos, por ejemplo, el gen que le da la capacidad a una planta de crecer en un suelo deficiente de fosfato. Ok, pues entonces no es necesario que el gen se exprese en el fruto, con que se exprese en la raíz ya lo hicimos. Entonces utiliza un promotor tejido específico. Inclusive hay promotores que dirigen la expresión no nada más tejido específico, sino también en determinados estados de desarrollo. El otro es inducible, es decir, este promotor va a estar apagado de manera constitutiva, es decir, siempre está apagado, a menos que yo al medio o a la planta le agregue un inductor, algo que prenda al promotor. Generalmente es algún químico o algún metabolito o algo se le agrega al medio, con eso la riego y a la planta, por ejemplo, y el promotor ya se prende. Y sintéticos, que podría ser como generar este tipo de promotores híbridos que, por ejemplo, se exprese solo en pétalos maduros, pero cuando le agregue algo. Entonces hasta podemos tener, ya hay en el mercado y hay una gran gama de promotores que uno puede escoger para dirigir la expresión del gen de interés como uno más le convenga. Esos son los promotores que les decía. Por ejemplo, se utiliza mucho, es el 35S, que ya les había platicado hace rato, que es el del virus del mosaico de la coliflor, es de expresión constitutiva, igual el de la ubiquitina, la ubiquitina es una marca que se usa mucho para el procesamiento de proteínas en eucariontes y también es de expresión constitutiva, la actina, que es una proteína que evidentemente es necesaria para las células eucariontes, tanto para la división como para el tráfico celular, y evidentemente es una expresión constitutiva. ¿Cuál voy a escoger de estos tres? El que mejor funcione. ¿Cómo? Solamente a prueba de error y ensayo. Está este otro que es sensible a pristinamicina, el cual es inducible, a este factor IN22, este otro inducible que se induce con la nopalina sintasa o este otro con la manopina sintasa. Es decir, si yo crezco a la planta en presencia de nopalina sintasa, entonces se va a inducir. Están otros que son específicos de semillas, como la arcelina 5i, que viene de frijol. Entonces, si yo uso este promotor, solamente se va a expresar el gen en las semillas, y así sucesivamente. Ese es de dónde viene el promotor. Ahora, ya que se integra, ya que se transcribe, pues ahora se tiene que traducir. Para la traducción, como ya vieron en el módulo anterior, existe lo que conocemos como el código genético, el cual un codón o un triplete va a significar de manera específica un aminoácido. Hay aminoácidos, como la leucina, que están codificados inclusive por 6 codones. Otros como la metionina por 1 o el triptofano. Pero estos, bueno, pues son 6, ¿no? Otros como la fenilalanina, que solo 2. Otros como la alanina, que son 4. A eso se le llama la degeneración del código, es el código genético degenerado, que más de un codón significan un aminoácido, pero siempre van a significar el mismo. Pero hay que considerar lo que se le conoce como dialecto genético. Es decir, a lo mejor voy a mencionar un ejemplo. Tenemos que estos 6 codones codifican arginina. Pero la planta a la que yo quiero transformar, por ejemplo, maíz, le gusta mucho este codón. Entonces hay tablas en la red que te indican el uso preferencial de codones. A lo mejor te dicen, este codón en maíz se usa, voy a decir un ejemplo ahí, no sé si sea preciso el dato, pero supongamos que es con 20% de frecuencia. Este con un 50% y este prácticamente no lo usa. Entonces, supongamos que originalmente que el gen es de animal y tiene este codón, no se va a expresar porque es un codón muy raro para la traducción en esta planta en particular. Y entonces lo que se hace es cambiar a un codón común. Este uso preferencial de codones es a lo que se le llama el dialecto genético. Por eso les pongo esto. O sea, si hablamos lo mismo todos estos, hablamos español o castellano si quieren ser muy, muy específicos. Pero en realidad muchas veces ni nos entendemos, ¿no? O sea, ¿qué es el concheto? ¿No? Bueno, pues para un argentino es alguien fresa, ¿no? Y así sucesivamente, ¿ok? Es decir,
podemos tener no diferentes significados, sino que no se traduzca la proteína porque tiene codones raros. Entonces hay que ver el uso preferencial de codones, eso se llama dialecto genético, y eso mejora mucho también la expresión génica. Ahora, la proteína se debe, si es necesario, que tenga modificaciones post-traduccionales, pues la planta, como ya lo mencionamos, es capaz de hacerlo. Entonces, hay varias estrategias también para estabilizar e incrementar la vida media de las proteínas. Una es dirigir a la proteína a un compartimento, como hace rato les dije, que se almacene en la vacuola o que se exprese en los cloroplastos. Ahí son bastante estables las proteínas. Y la otra es la generación de proteínas de fusión. Una proteína de fusión es tener una proteína fusionada a otra en un mismo péptido, de tal manera que a lo mejor la segunda proteína hace o promueve la solubilidad de toda esa molécula. Entonces la podemos tener en citoplasma o que se salga, etc. Entonces, bueno, hasta ahorita esos son los mecanismos, la metodología que se usa en general y los cuidados que se deben tener para una expresión exitosa de una proteína recombinante. Es decir, primero se tiene que integrar al genoma para que se logre transcribir y después tener el cuidado, bueno, desde antes tener cuidado para que este transcrito se traduzca y podemos diseñar hacia dónde queremos que se vaya y si queremos que se exprese solo en hoja, solo en raíz o en toda la planta, no nos importa, etc. Entonces, esos son las estrategias a grandes rasgos que se toman primero para poder generar una planta genéticamente modificada.